Si 1000 hormigas tuvieran que luchar contra una viuda negra, ¿qué ocurriría realmente? ¿Vencería el veneno de la araña o la enorme cantidad de insectos la superaría? En este clip este chico pondrá a prueba las hormigas en este y muchos otros escenarios fascinantes para mostrar qué tan resistentes son realmente. El único inconveniente es que no contaba con 1000 hormigas. Por fortuna halló un sitio web que comercializa justamente eso. Y lo más increíble es que es una especie extraña. O sea que se podía recibir algo interesante. $300. Se añadió al carrito. Y adquirió la opción de transporte más cara para que las hormigas llegaran sin que muriera ninguna durante el trayecto. El joven está emocionado. Mientras fuera una buena variedad, sería divertido verlas enfrentarse a la viuda negra y a todo lo demás que se había planeado. Como fuera, las llevaron al área de filmación y abrieron el paquete, quedando algo asombrados por lo que se descubrió. Dios mío, ¿estaban aquí? Sí, en verdad había como 1000. Al menos no se había sido estafado. Se encontraban en un frasco de pastillas y no se podía observarlas bien, así que se vertieron todas en un recipiente transparente. Se podía ver al instante la real escala de lo que eran 1000 hormigas. Al menos se creía que eran 1000. No se las iba a contar. Tras examinar la especie, se notó que eran hormigas recolectoras equipadas con aguijones venenosos y enormes mandíbulas. Esto sería un video muy fascinante con todo lo que se iba a experimentar. Para que estas 1000 hormigas pudieran luchar contra la viuda negra, primero necesitaban un nido. Se presentó la terra jarra, como terra verde, pero se reemplazó verde por jarra. Luego se liberaron estos individuos dentro del área, se les permitió ser libres. Era mucho más amplio que el pequeño frasco donde estaban. De inmediato se podía observar a las hormigas desplazándose sobre la superficie. Quizás alguien pensara que no había espacio suficiente. En realidad sí, porque estaba diseñado específicamente para que excaven túneles a lo largo de los bordes del vidrio. Mientras progresaba el clip se podía ver cómo su nido se volvía más y más impresionante. Y al inicio se notó que las hormigas intentaban trepar por el vidrio. Al dejarlas tranquilas unas horas, se vio que habían comenzado a formar su sistema de túneles. Cada hormiga obrera recogía un grano de arena de los túneles, lo llevaba a la superficie, lo arrojaba allí y regresaba al túnel para repetir la acción. Con 1000 hormigas, se podía notar que excavaron gran cantidad en solo una hora de filmación. Era impresionante verlas empezar a construir su nido, que debería estar terminado al final del clip. Se pondrían a prueba contra la viuda negra. Pero antes se realizaron varias actividades de entrenamiento para prepararlas para el enfrentamiento final. Luego, se observó qué tan rápido podían acabar con una presa. Se tenía un grillo. Dios mío, los grillos odian a las hormigas. Y lo lamentaban, pero se sabía que iba a ser bueno. Después de soltar el grillo, en un nanosegundo, las hormigas ya lo rodeaban. Se pensaba que tardarían minutos, pero no. El grillo estaba inmovilizado y recibiendo veneno. Cada hormiga tenía un aguijón venenoso, que no era peligroso para humanos, pero para un grillo, cuando 20 hormigas picaban sin parar, era suficiente para derrotarlo. Las hormigas no juegan cuando hay amenaza cerca del nido. Durante 30 minutos, el grillo permaneció rodeado y se supone que las hormigas le arrancaron las antenas para convertirlo en alimento para la colonia. Se colocó un balde sobre las hormigas para darles oscuridad. Al despertar, se esperaba que hubieran hecho más túneles. Durante 10 horas, las hormigas excavaron túneles más largos y complejos. En la parte trasera, ya habían llegado hasta el fondo con hormigas caminando activamente por todo el sistema. A las 8, era momento de la alarma y del reto número 3. Se entrenó más a las hormigas. Para esto se eligió una hormiga desafortunada y se colocó en el foso de la hormiga león. La hormiga león es un pequeño insecto que ha evolucionado millones de años como cazador experto de hormigas. Al colocarlas en el suelo, empezaban a meterse en la tierra y a excavar. 9 más se repartieron por el tanque. Todos fueron cavando y dejando marcas en la arena. Tras unas horas se vio que cada hormiga león había terminado su propio foso. Una hormiga que caía al fondo estaba prácticamente perdida. Se colocó en el inicio y se pusieron migas de pan al final para que pudiera regresar a la colonia si sobrevivía. La hormiga comenzó a explorar la arena, sin darse cuenta de los fosos mortales. Finalmente dio un paso en falso y cayó en uno. Los pozos estaban diseñados para que resbalara, pero la hormiga logró salir. La hormiga león despertó, activa y armada con sus mandíbulas, lanzando arena para impedir que la hormiga cayera nuevamente. Esto ocurrió varias veces. La hormiga entraba al foso, pero la león nunca lograba atraparla a tiempo. Este es un clip pausado. Básicamente, si presionamos play, se puede observar exactamente lo que sucede cuando una hormiga león consigue capturar a una obrera. La hormiga león comienza a arrastrarla bajo suelo y en cuestión de segundos parecía como si jamás hubiera estado allí. Creyó que había finalizado
y se puede notar por el movimiento de la arena que la obrera era arrastrada más y más hacia adentro. Pero de repente vio esto. La cabeza de la obrera asomó de nuevo entre la arena. De algún modo estaba resistiendo, seguramente usando su aguijón para intentar escapar. Corrió de inmediato a grabar con otra cámara y lo que presenció fue muy extraño. La obrera había conseguido salir de la arena, pero no intentaba huir. De hecho, estaba utilizando sus patas delanteras para volver a excavar dentro del suelo. Pero qué demonios. ¿Por qué excava esta hormiga como si fuera un can? Literalmente usa sus patas delanteras para cavar en la arena donde casi perece. Esta hormiga está loca. No, bro. Si deseas ser comida para una hormiga león con tantas ansias, con gusto se pone justo allí. Diviértete, amigo. Justo cuando la colocó en este pozo, esta hormiga león despertó y finalmente consiguió atrapar a la obrera y otra vez comenzó a arrastrarla bajo tierra. Pero milagrosamente esta obrera volvió a luchar una vez más y de alguna forma se liberó. Inmediatamente salió del hoyo y fue directa hacia las migas de pan para reclamar su recompensa. Ah, esta hormiga engañó para que la moviera más cerca del pan y ahora de algún modo ganó el reto. No, bro, algo extraño sucede con estas obreras y lo dice en serio. ¿Cómo escapó del foso del león hormiguero aquí? ¿Y cómo escapó de aquel otro? Y luego supo ir directo al pan y ahora intenta llevarlo de vuelta a la colonia. Pero bien jugado sobrevivió. La llevó a él y al pan de regreso a la colonia. Así que transportó todo de vuelta y claramente toda la colonia estaba muy emocionada porque se abalanzaron sobre el pan y comenzaron a trasladar pedazos bajo tierra. Como sea, esperó unas horas y al volver encontró el nido aún más amplio. Pero el entrenamiento todavía no había terminado. Lo siguiente era comprobar si podían sobrevivir a unas Venus atrapamoscas por algo de alimento. Así que recogió algunas obreras y las trasladó al campo minado de Venus atrapamoscas lleno de estas plantas carnívoras. Para la comida de este obstáculo tenía un gorila. Es broma, no sabe por qué estaba empaquetado así. Esto es solo algo de avena, y esto es lo que dará a las obreras. Lo colocó dentro. Se puede notar que cada Venus atrapamoscas posee pequeños pelos sensibles en su interior, y cuando algo los toca la planta se cierra. Y si colocaba la avena cuidadosamente sin activar los pelos, podía poner la comida dentro y obligar a las hormigas a sacarla. Pero era bastante complicado hacerlo. Perfecto. Así que terminó esparciendo la avena por todo el tanque. Ok, observemos cómo actúan las obreras. Parece que no les irá muy bien, pero bueno, ya veremos. De inmediato las obreras comenzaron a salir del tubo donde las colocó. Probablemente estaban confundidas sobre por qué las había sacado del refugio. Al principio solo caminaron explorando el nuevo entorno, hasta que unos minutos después una obrera se aproximó a una atrapamoscas. Probablemente no tenía idea de que estas plantas estaban vivas y querían devorarla entera. Por fortuna, este individuo logró salir de la planta sin activar ninguna trampa. Sin embargo, poco después, otra obrera se acercó a otra planta y, bueno, esta vez no tuvo tanta suerte. Curiosamente, no estaba demasiado interesada en la avena, pero parecía atraída por la propia trampa. Se puede notar que las Venus atrapamoscas generan una fina capa de néctar en el borde de sus mandíbulas para atraer insectos. Y eventualmente esa obrera terminó entrando, tocó un pelo sensible y en un instante quedó atrapada en las mandíbulas. Como se observa, la obrera solo caminaba atrapada dentro o intentando escapar sin saber qué hacer. Lo malo para este individuo es que la trampa liberará un ácido en los próximos días que la disolverá para convertirla en nutrientes, para que la planta crezca más fuerte. Lo interesante es que casi todas las obreras que colocó dentro se mantenían lejos de las trampas y se reagruparon en una esquina. De hecho, estaban en el proceso de excavar más túneles. Estas obreras piensan que aún están en refugio, solo quieren cavar. Bueno, parece muy inteligente si no está siendo devorada por una trampa. En los próximos 20 minutos, una obrera más se topó con otra atrapamoscas. Este individuo, llamémoslo Larry. Ahora, Larry era un temerario porque caminaba sobre las mandíbulas de todas estas plantas, arriesgando absolutamente todo. Pero la suerte de Larry terminó al final porque esto ocurrió. La trampa se cerró sobre él dejando la mitad de su cuerpo afuera, y eso en realidad era bueno para Larry porque significaba que tenía una posibilidad de escapar. Usando toda su fuerza, que siendo sinceros no era mucha, intentó empujarse para salir de las mandíbulas, pero la trampa está diseñada para cerrarse cada vez más con el tiempo. Así que la obrera estaba condenada. Bueno, en realidad no, porque el observador sintió pena por Larry, así que hizo trampa contra la naturaleza y usó pinzas para abrir la planta. Lo sacó sano y salvo y lo devolvió al resto de la colonia. En fin, ese entrenamiento salió muy bien. Todas las obreras sobrevivieron salvo una, así que las regresó al nido y les dio un montón de esas avenas de gorila para mostrarles su apoyo. Como se observa, no tardaron en comenzar a transportar la avena hacia sus complejos túneles.
Y hablando de esos túneles, la última sesión de entrenamiento antes de la Viuda Negra sería una simulación de inundación. Sí, iba a inundar el nido. Bueno, más o menos, porque si realmente lo inundara, ahogaría a todas las obreras. Así que en su lugar utilizó algo llamado Little Tripper. Como se ve, va soltando gotas de agua muy lentamente. Sí, puede parecer algo sencillo, pero estas gotas de agua serían suficientes para colapsar parte de los túneles de las obreras. Y si colapsan, si pueden repararlo rápidamente, significa que habrán superado todas mis pruebas y estarían listas para enfrentar a la Viuda Negra. De inmediato comenzó a dejar caer las gotas de agua. Al principio las obreras estaban confundidas. Algunas se empapaban completamente al ser golpeadas por el agua. Pero para sorpresa del observador, parecía que incluso querían mojarse porque cada vez más obreras se reunían justo donde caía el agua. Finalmente había muchas de ellas empapándose juntas. Verán, las obreras son impresionantes trabajando en conjunto. En la naturaleza, si sucede una inundación real, toda la colonia se agrupa formando una balsa con sus propios cuerpos. Y así lo más importante, como la reina y los huevos permanecen arriba y se quedan secos, asegurando el porvenir de la colonia. Y a pequeña escala, eso era exactamente lo que estaban haciendo allí, reuniéndose para formar un escudo con sus cuerpos, para evitar que el agua llegara a sus túneles donde estaban los huevos. ¡Wow! Las obreras son realmente sorprendentes. Se esperaba que los túneles se derrumbaran con el agua, pero parece que han evolucionado para resistir prácticamente todo. Quitó el agua porque no deseaba causarles más daño. Le demostraron que son muy capaces. Derribaron al grillo en segundos, escaparon de las hormigas león, sobrevivieron a las Venus atrapamoscas e incluso a una inundación. Y en todo ese proceso construyeron un nido impresionante con una colonia próspera. Es seguro afirmar que estas obreras están listas para enfrentar a la Viuda Negra. Esta en realidad es la última Viuda Negra porque todas las demás que tenía en otros clips se escaparon. Sí, no le comenten a su madre. Como sea, colocó a la Viuda Negra en un contenedor para que la puedan observar bien. Y como notarán, tiene ese icónico abdomen con forma de reloj de arena rojo. Esperen. Perdón, era su mascota robot Viuda Negra. Esta no es la verdadera. Aquí está la auténtica y como se puede notar es extremadamente aterradora. Debajo de su brillante abdomen negro se ve la marca roja en forma de reloj de arena. Estas poseen una gran cantidad de veneno, así que si llega a morder a una sola obrera, podemos darla por muerta. Aquí está el tanque donde tendrá lugar la contienda final. Colocó algunas ramas de su patio trasero y luego soltó a la Viuda Negra. De inmediato comenzó a trepar por los palos y cuando regresó después de un rato, ella se había acomodado encontrando un lugar para descansar. Hecho eso, fue al nido de hormigas, recogió varias obreras en un tubo y se preparó para iniciar la batalla. Colocó las obreras allí, que comiencen los juegos. De inmediato las obreras comenzaron a salir corriendo del tubo hacia la arena. Una vez que casi todas estaban abajo, algunas se dirigieron hacia la Viuda Negra que estaba justo encima de ellas posada en las ramas. No se puede negar que el observador era impaciente y no podía esperar a que la contienda comenzara. Así que literalmente agarró él mismo la rama para bajar a la araña hacia las obreras. De inmediato la Viuda Negra comenzó a correr y ninguna obrera la percibió, a excepción de una, que creo que mordió la pata de la araña o algo así y la asustó. La araña intentó escapar lo más rápido posible trepando por el vidrio, pero estaba demasiado liso. Cuando algunas obreras notaron que la Viuda Negra estaba en el suelo, comenzaron a atacarla. Y fue bastante divertido de ver porque apenas había unas pocas obreras y aún así la araña estaba totalmente asustada tratando de huir a toda velocidad. Pero siendo una de las arañas más venenosas del planeta, ¿por qué no contraatacaba? Y sí, unas pocas obreras continuaron aterrorizando a la Viuda Negra, pero el detalle es que la mayoría estaba ocupada en el otro lado del recinto. El observador decidió hacer esto más interesante, así que tuvo un plan mejor. Reunió todas las obreras y las devolvió al nido. Sacó a la Viuda Negra del tanque. Y bueno, el título decía 1000 hormigas contra una Viuda Negra. Era hora de ponerlo a prueba. Contra 1000 obreras. Soltó la araña dentro y de inmediato empezó a enloquecer corriendo por todos lados y obviamente las obreras no reaccionaron mal. Cada obrera se puso en modo alerta y se abalanzó sobre la araña, sujetándola con sus mandíbulas y picándola una y otra vez. Como se vio con el grillo, las obreras no se andan con rodeos cuando algo invade su nido. Para sorpresa del observador, la Viuda Negra ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse. Fue increíblemente rápido cómo las obreras la inmovilizaron y comenzaron a devorarla. Y sí, eso fue todo lo que ocurrió, y eso debería responder a la gran pregunta. ¿Quién ganaría una contienda? 1000 obreras, sin duda. Básicamente vencieron todo. Existe una razón por la cual las hormigas son los reyes secretos del reino animal. Existen millones de ellas en el mundo.
Hay un último detalle. Dale like y suscríbete al canal si no lo has hecho. Un abrazo.